El senador radical por la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, estuvo esta mañana en nuestra ciudad dando una charla en la UNOVA, invitado también por esta prestigiosa universidad. Bueno, antes de esa charla, tuvo la deferencia de atender, por supuesto, a la prensa. Bienvenidos, gracias por la presencia. Contamos con la visita a nuestra casa del senador nacional por la provincia de Mendoza, Ernesto Sanz, que nos viene no solo a visitar, a compartir con la comunidad universitaria y la comunidad en general su experiencia, su visión, su palabra respecto de un tema que en este momento es tapa de los diarios, que es la democracia y la reforma de la justicia. Tenemos muchas más cosas para charlar, pero creo que este es un tema convocante, y para una casa de estudios como la nuestra, que tiene la carrera de abogacía, particularmente el derecho público y el derecho constitucional, son temas a debatir que hacen a lo que queremos como república, como universidad pública, gratuita y con los principios reformistas. El debate siempre se debe dar, y la figura de Ernesto Sanz es una palabra autorizada para que la universidad también sea parte del debate. Así que bienvenido, senador. Bueno, muchas gracias. Muy sencillo, después dejo lugar a que ustedes me pregunten lo que quieran. Yo quiero públicamente agradecer a las autoridades de la universidad. Recién he estado conversando con su vicerrectora y le dejo mi saludo al rector que hoy no estaba. Pero gracias a la universidad estoy acá en Junín para hablar no solamente de ese tema, sino de cualquier otro tema que haga al debate público hoy en la Argentina. Considero los espacios universitarios, porque soy un egresado de la universidad pública, espacios que vinculan a la sociedad con el Estado y a todos nosotros en el debate de los temas esenciales que hacen a la vida del país. Así que muy contento de estar acá en el medio de una gira que me lleva esta tarde por Viamonte y terminamos a la noche en Lincoln. Quedo a disposición de lo que ustedes quieran preguntar. Senador, se está escuchando una gran cantidad de exposiciones políticas, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, y uno siente que uno como ciudadano común, y se imagina que el público en general está totalmente al margen de esta discusión política. ¿Qué ejemplos claros se pueden brindar para transmitir cómo serían realmente los cambios y cómo impactarían la gente los cambios? Mire, todos estos cambios, estas reformas en materia judicial, tienen un alto impacto en la vida cotidiana. Desde la ley que establece una reforma de las medidas cautelares, por ejemplo, en la cual, hoy un ciudadano común, usted, que es avasallado o atropellado por un acto abusivo y arbitrario del Estado en cualquiera de sus manifestaciones, el intendente, el gobernador, la presidenta, el rector de la universidad o cualquier ámbito estatal que tome una decisión que sea abusiva, arbitraria y que lesione sus derechos, ese ciudadano tiene en sus manos la posibilidad de ir con una medida de amparo, con medidas cautelares para suspender esas decisiones. Un jubilado al cual el PAMI no le otorga una asistencia o un medicamento puede ir en un amparo. Una cámara de comercio o un empresario frente a cualquier acción abusiva que impida el libre ejercicio del comercio puede ir con un amparo y una cautelar. Cualquier ciudadano en cualquier circunstancia. Bueno, eso hoy opera en favor del ciudadano para protegerlo de los actos abusivos del Estado. Con esta reforma vamos a cambiar en 180 grados la filosofía de la medida y va a pasar a ser una herramienta para proteger al Estado de los reclamos de los ciudadanos, así de grave. Es decir, para poder obtener satisfacción a una medida cautelar, va a haber que correrle traslado al Estado, va a haber que esperar no solamente la contestación, pruebas, va a durar nada más que 6 meses, si el Estado apela se cae automáticamente la cautelar. Conclusión, va a haber una desprotección del ciudadano, y yo le podría dar enorme cantidad de ejemplos, pero bueno, le he dado algunos muy concretos. Eso en cuanto a las medidas cautelares. En cuanto a la reforma del Consejo de la Magistratura, se trata nada más ni nada menos de perder la mayoría calificada de 2/3 que hoy rige para elegir cualquier juez
desde un juez de la Corte hasta un juez inferior, o 2/3 para destituir un juez y pasar a una mayoría simple, que a la vez sea fruto de una elección popular. Con lo cual, la justicia queda a merced coyunturalmente de los resultados eleccionarios. Quien gana una elección se hace dueño de todo, del Poder Ejecutivo, de las mayorías legislativas y también de la justicia para elegir jueces y para destituir jueces. Eso es quitar la garantía de independencia de los jueces. ¿Cómo se puede manifestar esto en la vida del ciudadano común? Bueno, de distintas maneras. Los jueces sometidos a un gobierno van a proteger la corrupción de los funcionarios de ese gobierno. De alguna manera esto ya está pasando en la Argentina. Los jueces sometidos a ese gobierno también van a proteger al Estado y a los funcionarios de actos arbitrarios y abusivos, lo que hablábamos recién. En definitiva, más indefensión para el ciudadano. Otro proyecto, las cámaras, la creación de cámaras de casación. Se crean 3 cámaras de casación, que es una nueva instancia, son nuevos tribunales, debajo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para hacer más lento, más engorroso, más dificultoso, más farragoso el trámite de los tribunales, que de por sí ya hoy para cualquier ciudadano que necesita ir a la justicia para defender un derecho es tremendo. El caso concreto, los jubilados, vuelvo al caso de un jubilado, que hoy tiene que peregrinar para lograr una sentencia de ajuste o reajuste o actualización de sus haberes jubilatorios. Hoy tiene 2 instancias y la Corte, lo cual hace que muchas veces cuando llega la sentencia final los jubilados ya ni siquiera viven para cobrarla. Hoy se le agrega una instancia más, que es la Cámara de Casación, con lo cual los trámites van a ser interminables. Le podría nombrar muchísimos más ejemplos. Creo que es una síntesis de cómo este proyecto solo favorece a la acumulación del poder del gobierno, en nada a una justicia más rápida y más eficaz en favor de los ciudadanos. Mire, desde que está el kirchnerismo ha elegido el 60% de los jueces actuales en la Argentina. Si hay algún juez que esté protegiendo intereses que no sean los del bien común, están los mecanismos para destituirlo y están los mecanismos para juzgarlo. Lo que el gobierno está haciendo es no proteger el bien común, sino establecer un sistema en donde todos los jueces quedan a merced de la definición del oficialismo. Si son jueces buenos para el oficialismo, quedarán; si son jueces malos para el oficialismo, serán destituidos. No hay en el medio ninguna garantía de una resolución justa. Senador, ¿esto está basado en una ley de Onganía, puede ser? Lo de las cautelares. Un decreto. Mire, en la Argentina nunca hubo legislación concreta vinculada al amparo y a las cautelares, hasta que apareció un caso hace 50 años más o menos, que era un diario de San Luis, el caso Siri, que estableció la garantía frente a un acto abusivo y arbitrario del Estado. Luego, que eso apareció por vía judicial o vía pretoriana, como se dice, luego aparece un decreto en la época de Onganía, precisamente con la mentalidad del proceso militar, para proteger al Estado, para resguardar al Estado, frente al reclamo de los ciudadanos. Esta es la concepción de un gobierno dictatorial. Y a partir de ahí el próximo antecedente es la reforma del 94. La reforma del 94 fue una reforma extraordinaria en ese sentido, porque trajo la consagración del amparo y la consagración de las medidas cautelares, e inclusive abriendo el abanico de los derechos a proteger. Ahí aparecen los derechos de los usuarios, de los consumidores, del medio ambiente. Así que la filosofía de la reforma del 94 es amplia protección, amparo para los ciudadanos y el ciudadano resguardado frente al poder del Estado, que obviamente está en una situación de desequilibrio. El Estado no está en el mismo plano que un ciudadano. El Estado es el poderoso frente al ciudadano que hay que proteger. Bueno, ahora hemos vuelto casi a la filosofía. Hay un diputado, Jorge Lloma, que me libera a mí de cualquier sospecha partidaria, porque es más peronista que cualquier otro peronista, que ha dicho que este gobierno ha ido más allá
que Onganía en términos de lesionar a los ciudadanos y proteger al Estado, ¿no? O sea, hemos retrocedido o vamos a retroceder si es que se consagra esta reforma. La oposición lo primero que tiene que hacer es dar batalla en el Congreso, y eso lo estamos dando y lo vamos a dar. El día miércoles estamos convocados, creo yo, no sé si se concretará en las próximas horas, al debate del plenario de los proyectos que han sido dictaminados ayer, y ahí vamos a estar, y vamos a dar batalla, y vamos a buscar el número de votos necesarios para ganar la votación. Obviamente que es difícil, obviamente que el oficialismo tiene en teoría los números, después de ahí hay una segunda instancia que es la Cámara de Diputados, y ahí también hay otra batalla. A partir de ahí, recién a partir de ahí, a mí me gustaría hablar de la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad, que obviamente, como estos proyectos son en su raíz inconstitucionales, habrá que plantearlo. Lo plantearán los partidos políticos, lo plantearán las organizaciones de la sociedad, lo planteará un ciudadano común, veremos. Pero ese es el camino que se sigue cuando cualquier ley que se sanciona tiene un defecto de inconstitucionalidad. Y si esto se aprobara, los candidatos al Consejo de la Magistratura tendrían que hacer campaña preelectoral. Los jueces, sí, todos, sí. El problema es que, a ver, un abogado podría vincularse a un partido político para hacer campaña, digo, podría porque no lo tiene prohibido, un académico podría porque no lo tiene prohibido, pero un juez que tenga que participar en una boleta de un partido político para llegar a ocupar un cargo que la Constitución le establece a los jueces, la verdad no existe en el mundo. Yo he estudiado comparativamente todos los modelos de consejo de la magistratura que hay en el mundo. No hay más de 16 que estén funcionando hoy, 17 o 18 en la teoría. Italia, España, Francia, México, Bolivia, por decir lugares cercanos. Ninguno tiene el sistema de elección popular, porque todos preservan la independencia de los jueces de la política. Acá en la Argentina los estamos obligando a los jueces a meterse dentro de los partidos políticos para ir en una boleta para ocupar un cargo que la Constitución les indica. La verdad, no alcanzo todavía a ver, a configurarme cómo los jueces pueden hacer campaña metiéndose en los partidos políticos. A ver, la pregunta casi obvia, ¿qué va a pasar con el juez que pierda y que haya ido en un partido político? Con la mayoría simple que por otro lado están reformando, que lo van a destituir. Eso va a pasar también por la cabeza de los jueces. Los jueces no solamente van a tener temores respecto a su sentencia, van a tener temores de participar, porque decir, bueno, si gano voy a poder defenderme a mí mismo en el Consejo de la Magistratura, lo cual ya es una irregularidad, ¿no? Ir a defenderse a uno mismo. Pero si pierdo me van a echar con estas mayorías. O sea, mire, hay cosas de esta reforma que a mí me cuesta explicarlas desde la racionalidad jurídica. Me cuesta explicarlas y por eso a veces utilizo la ironía, porque no encuentro otra herramienta para poder hacer entender la gravedad que tiene esta situación. ¿Hay algún aspecto positivo de esta reforma? Hay 3 de las 6 leyes que yo las voy a votar y no tengo ningún problema, que son la hojarasca con la cual se ha pretendido cubrir las otras 3 que son las importantes. Esas 3 son la obligación de presentar declaración jurada los jueces. No hace falta ley, hay que cumplir la ley de ética pública. Todos estamos obligados a presentar declaración jurada a los funcionarios. Segundo, el acceso por concurso al empleo en el Poder Judicial. Perfecto, ojalá que esto existiera en toda la administración pública, no solo en el Poder Judicial. Hay una gran contradicción del gobierno, porque en el Poder Ejecutivo y en las empresas descentralizadas, para ingresar, no se exige concurso. En todo caso, hoy lo que se exige es pertenencia ni siquiera al partido de gobierno, a alguna fracción o facción del oficialismo, como la Cámpora. Tercero, acceso a la información, que cada ciudadano pueda, la tercera ley, pueda, desde su computadora, pueda meterse en el sistema informático del Poder Judicial y saber cómo está su expediente, cuál es el trámite, cuánto le falta, cuánto no le falta, qué dijo el juez, etcétera, etcétera. Me parece extraordinario. También debería existir en el ámbito del Poder Ejecutivo. Yo soy un senador de la Nación, que junto con otro senador, el senador Gerardo Morales, tuvimos que recurrir a un amparo judicial para que se nos brindara información por un caso famoso de una estafa, que era el caso Greco, una estafa extraordinaria por la que se le pretendía pagar 600 millones a los herederos de un famoso Greco que estaba en la provincia de Mendoza. Como no nos daban información, tuvimos que ir a un juez para obtener un amparo. Como ese juez nos dio la razón y el gobierno apeló, tuvimos que ir a una cámara, y cuando la cámara nos dio la razón, recién abrieron las puertas del Ministerio de Economía para que 2 senadores de la Nación pudieran saber qué es lo que había detrás. Y gracias a eso pudimos evitar el pago de los 600 millones.